Hola, bienvenidos. Aquí empieza El Mundo Ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. En Chile son 16 los muertos por los incendios que afectan las regiones de Biobío y Ñuble. Hasta la mañana de este domingo había un total de 24 focos activos, según el organismo forestal. El presidente Gabriel Boric declaró el estado de catástrofe en estas zonas. Tenemos reporte desde Santiago. Cese el fuego en Siria. El gobierno sirio y las fuerzas democráticas sirias anunciaron hoy el pacto en todos los frentes después de días de combates. Según lo reportado por la televisión local, el acuerdo incluye la adhesión de las FDS en el Ministerio de Defensa sirio. Europa cierra filas en torno a Dinamarca por las ambiciones de Estados Unidos sobre Groenlandia. Los principales países de la Unión Europea criticaron los aranceles impuestos por Washington y llamaron a activar contramedidas nunca antes probadas. Vamos a empezar en Chile. Los incendios forestales en las regiones de Biobío y Ñuble dejan ya 16 personas muertas, según confirmó el gobierno. La Corporación Forestal del país indicó que hasta hoy había un total de 24 focos activos. La situación llevó al presidente Gabriel Boric a declarar el estado de catástrofe. Los detalles desde Santiago con nuestro corresponsal Alberto Peña. El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha decretado estado de excepción constitucional por catástrofe para dos regiones en el sur de Chile. Estas regiones son la región de Ñuble y la región del Biobío, a 600 kilómetros al sur de la capital, debido a la existencia de 14 incendios simultáneos que se han desarrollado desde la tarde de ayer y a lo largo de la jornada. Esta mañana ya se reportan los primeros fallecidos y la extensión del incendio abarca unas 20.000 hectáreas. 50.000 personas han sido llamadas a evacuar la zona, ya que las llamas ya han devorado diversas localidades. Se han desplegado al menos 24 aeronaves, unos 4.000 bomberos y unos 400 carros para combatir los incendios que se mantienen en desarrollo. Hasta el momento se han desplegado también a las Fuerzas Armadas para poder ayudar en la labor de extinción y evacuación, y se plantea que a lo largo del día se pueda decretar el toque de queda en la zona. Esta situación ocurre prácticamente a 2 años de los mortales incendios ocurridos en febrero de 2024 en Viña del Mar, que dejaron al menos 137 personas fallecidas. La situación está en evolución y por el momento no se sabe mucho más detalles con respecto a la afectación, ya que todavía no se han podido realizar los primeros balances porque las llamas siguen activas, avanzando hacia la ciudad de Concepción. En cualquier caso, Gabriel Boric ha decidido anular absolutamente la agenda prevista para hoy y viajar a la zona para evaluar la situación. Vamos ahora hacia Siria, donde el ejército sigue ganando terreno en los territorios bajo administración kurda en el noreste del país. Este anunció haber tomado la ciudad de Takba y Raqqa, antigua urbe bajo control del Estado Islámico. Según fuentes de la televisión local, el líder de facto, Mohamed al-Shara, también anunció un cese el fuego con los kurdos, que incluye la integración de las fuerzas democráticas sirias dentro de las Fuerzas Armadas. Gabriel Kochen tiene los detalles. Militares del ejército sirio le estrechan la mano a los habitantes de Tabqa, en el noreste de Siria. El ejército afirmó este domingo haber tomado esta ciudad bajo administración kurda, así como Raqqa. También dijo que se había apoderado de Omar, el mayor yacimiento de petróleo en el país. Para parte de la población, el avance del ejército es buena noticia. Vivíamos en condiciones muy difíciles, empezando por los jóvenes que no encontraban trabajo y las campañas de servicio militar obligatorio. Este mes de enero, combates entre fuerzas kurdas y el ejército sirio empezaron en la ciudad de Alepo. Rápidamente, el ejército extendió su control a nuevas zonas del noreste del país en medio de fuertes combates, a pesar de un acuerdo firmado en marzo pasado entre ambos lados. Según este tratado, la administración kurda debía integrar sus instituciones y fuerzas armadas a las instituciones centrales y al ejército sirio, en cambio de una garantía de derechos constitucionales para los kurdos. El viernes, el líder sirio al-Shara anunció nuevos derechos para los kurdos, dio la ciudadanía a todos los kurdos del país y reconoció oficialmente su idioma, pero para esta minoría no es suficiente. Si el gobierno realmente desea la igualdad entre los ciudadanos, debe haber una constitución que permita a todos los sirios convivir. Estas masacres deben acabar.
Él promulga un decreto, pero al día siguiente comete masacres contra nuestro pueblo, como hizo con los drusos y los alauitas. Con esa mentalidad no puede gobernar Siria. Si bien el presidente de facto al-Shara dice querer unificar y estabilizar a Siria, parte de la población y especialmente las minorías étnicas y religiosas sienten una gran desconfianza hacia el gobierno. Europa no será chantajeada, así lo dijo la primera ministra de Dinamarca en respuesta a la decisión de Estados Unidos de imponer sanciones a varios países del continente hasta que pueda asegurar la compra de Groenlandia. Una opinión que compartieron varias naciones de la Unión Europea que rechazaron también esta decisión y que ahora contemplan aplicar un paquete de contramedidas económicas. Para ello, los embajadores del bloque fueron convocados a una reunión de emergencia mientras que Alemania retiró de suelo groenlandés a un grupo de sus tropas que había enviado allí en medio de las tensiones, un movimiento que estaba planeado desde antes del anuncio de Trump. El jefe de la OTAN, Mark Rutte, afirmó haber hablado con el mandatario estadounidense sobre la situación de seguridad en Groenlandia y el Ártico. Las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y pueden dar lugar a una peligrosa espiral descendente. Seguiremos respondiendo de forma unida y coordinada. Estamos decididos a defender nuestra soberanía. Desde el comienzo de su mandato, Donald Trump ha amenazado regularmente a los estados con imponer aranceles aduaneros. A veces sus amenazas se llevan a cabo y otras veces no. En cualquier caso, se ha convertido en una de sus técnicas favoritas de negociación o más bien de presión. Veamos el informe. Desde su regreso a la presidencia de Estados Unidos hace un año, Donald Trump amenaza regularmente con imponer aranceles aduaneros. Hasta ahora, el presidente estadounidense utilizaba esta estrategia principalmente en el marco de enfrentamientos económicos. El sábado, en el contexto del litigio sobre Groenlandia, que enfrenta a Estados Unidos y Dinamarca, se utilizó explícitamente con fines políticos. Se materialicen o no, estas barreras comerciales se han convertido en uno de los medios de presión de la Casa Blanca, en particular cuando otros países, aliados como rivales, no se alinean con los intereses estadounidenses o con su estrategia diplomática. Desde que asumió el cargo en enero de 2025, Donald Trump anunció aranceles del 25% sobre los productos importados de Canadá y México. Unos días más tarde, de Brasil, la Unión Europea, India y China. Se trata de aranceles del 10% sobre los productos chinos porque exportan fentanilo a México y Canadá. Según algunos analistas, la amenaza de aranceles adicionales es suficiente como instrumento de negociación política, una espiral considerada peligrosa. Estas iniciativas unilaterales cuestionan el orden internacional y la estabilidad. Nos encontramos en un punto álgido del intento de hegemonía estadounidense que se caracteriza por la agresividad, la violencia y un desprecio total por el derecho. Durante el último año, los aranceles inicialmente decididos por Donald Trump han sido suspendidos, reducidos o incluso anulados en varias ocasiones, ya sea porque desde el punto de vista de Donald Trump se había alcanzado el objetivo político o por razones económicas tras las fuertes caídas de los mercados estadounidenses y mundiales. Seguimos en Europa. Portugal elige este domingo al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, que lleva una década frente al Palacio de Belém. Los tres candidatos punteros ya emitieron su voto en una jornada en la que los ciudadanos hacen fila frente a las urnas. Se trata de unos comicios presidenciales a los que fueron convocados cerca de 11 millones de portugueses. Por primera vez desde 1986, no se descarta una segunda vuelta presidencial en la que podría participar la extrema derecha, que ha ganado terreno en el país con la figura de André Ventura. Ampliamos a continuación. Se trata de unas elecciones con un interés limitado en el papel, pero que estarán llenas de enseñanzas. Portugal vota este domingo para elegir a su próximo presidente, una oportunidad para medir la popularidad de este hombre y su partido, André Ventura. Al frente del partido Chega, este candidato de extrema derecha roza el 24% de intención de voto, que lo debería llevar a una segunda vuelta, algo que no ocurría desde 1986. Nuestra ventaja no ha dejado de aumentar y lo noto sobre el terreno. Creo que se ha ampliado la base de nuestro electorado. En mi opinión, hemos conseguido superar la barrera de Chega y llegar a otro segmento de votantes. Aunque la función de presidente es principalmente honorífica en Portugal, la elección de Ventura alteraría el equilibrio político de la derecha.
Frente a él, los principales candidatos para acceder a la segunda vuelta son el liberal João Contrim Figueiredo, pero sobre todo el socialista Antonio José Seguro. No hay milagro, pero hay respuestas inmediatas que deben darse, y esa es la responsabilidad de los gobiernos. El papel del presidente de la República es llamar la atención sobre la necesidad de encontrar puntos en común para que pueda haber compromisos para resolver estos problemas de manera sostenible. En total hay 11 candidatos en competencia. El ganador sucederá al conservador Marcelo Rebelo de Sousa, elegido en 2 ocasiones. En India, miles de personas se lanzaron al agua en lo que constituye para ellos un baño sagrado que hace parte de los rituales del Magh, un festival anual que se celebra durante un mes dedicado al dios hindú de la creación. La ceremonia cambia de fecha cada año dependiendo de la luna nueva según el calendario hindú y tiene un profundo significado religioso para los devotos, ya que se cree que este baño los limpia de sus pecados. En Uganda, el presidente Yoweri Museveni se dirigió al país un día después de haber sido declarado ganador de las elecciones presidenciales que le dieron un 7º mandato a quien ha estado en el poder desde 1986. El veterano líder se congratuló de lo que llamó un clima pacífico durante los comicios, pero advirtió a la oposición contra los disturbios. Felicito al pueblo de Uganda y les pido a los confundidos que recuperen la cordura, porque lo que planean, lo que quieren hacer, ya lo sabemos y ya nos hemos movilizado junto con el pueblo. Gran parte de esto, lo residual, debe detenerse, porque sabemos que los atraparemos a todos si no se detienen. Cerramos en Marruecos. Todo está listo para la final de la Copa Africana de Naciones en la que el anfitrión se enfrenta a Senegal por el título de campeón. El encuentro se lleva a cabo en la ciudad de Rabat y desde allí nuestra enviada especial Natalia Ruiz Giraldo nos reportaba cuál es el ambiente previo al duelo. Muy buenas tardes, aquí ya estamos en inmediaciones de este estadio Moulay Abdallah en Rabat, donde ya los hinchas han venido llegando cada vez más, porque de hecho antes del partido hay una ceremonia de clausura que se espera sea espectacular. Cada vez más vemos llegando aquí hinchas, especialmente de Marruecos, en este estadio que tiene una capacidad de unas 68.000 personas, la mayoría han de ser de aquí, de hinchas de Marruecos. Los senegaleses van a ser bastante minoritarios, tan solo les dieron unas menos de 4.000 entradas. Esa fue una de las quejas de la Federación Senegalesa y de hecho había varios senegaleses en otros puntos de la ciudad pidiendo incluso ayuda a la embajada de ese país aquí en Marruecos para saber si había alguna manera de tener más entradas que además todas ya fueron vendidas para esta noche con precios a veces exorbitantes en el mercado negro, casi hasta unos 1.000 euros. En todo caso, todo está listo para este partido entre Senegal y Marruecos. 2 equipos que llegaron como favoritos y llegaron hasta la final, cosa que no suele siempre suceder en este tipo de competiciones. Senegal y Marruecos además también van en búsqueda de su segunda copa en su historia. Senegal la última vez fue en 2021 en Camerún, pero para Marruecos ya es medio siglo de sequía de este título continental, así que los hombres dirigidos por Walid Regragui están en una misión muy importante, que es la de levantar esta copa con una generación dorada, una generación que ha dado muy buenos jugadores. Achraf Hakimi, el capitán, Brahim Díaz, que ha marcado ya 5 goles en esta competición y es por ahora el goleador de esta CAN, y por supuesto se espera mucho de ellos hoy, pero por supuesto también hay muchísima presión, la presión de los marroquíes, la presión popular, la presión de la federación, que lo único que quiere es la victoria, pero antes en todo caso tendrán que enfrentarse a Senegal, un equipo que tiene una regularidad bastante impresionante en el continente africano. De las últimas 4 finales de esta competición ha disputado 3, ganó una, la de 2021, perdió la de Argelia y esta noche una vez más está aquí con un equipo muy fuerte, un equipo que tiene a hombres experimentados, están sobre los 30 años y esos son los 3 hombres fuertes, entre ellos por supuesto Sadio Mané, que puso el gol de la victoria en semifinales ante Egipto para meter a Senegal en esta final, y senegaleses que además quisieran dejar esta competición
con esa copa, esa segunda y sobre todo la mejor manera de darle una despedida a Sadio Mané, quien dijo que esta sería su última CAN. En todo caso, un duelo que esperamos sea muy reñido en este estadio Moulay Abdallah, en donde se va a escuchar muchísimo ruido. De hecho, se espera que los hinchas hagan un ruido de hasta más de 200 decibeles esta noche, algo que logra de cierta forma también pues desencajar o en todo caso perturbar al rival. Natalia, muchas gracias por este reporte desde Marruecos. Atentos entonces al resultado de esta tarde. Muchas gracias. Y así terminamos esta emisión de noticias. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.